La eliminación de la selección española de baloncesto en París 2024 abre un nuevo periodo para la Federación Española de Baloncesto, un nuevo periodo en el que repensar el proyecto, en el que buscar nuevos nombres y apostar por los jugadores jóvenes que vienen empujando desde las categorías inferiores. Varias generaciones de jugadores tanto de 2004, 2005 como 2006 llevan mucho tiempo llamando a la puerta y ahora probablemente tengan su oportunidad en este nuevo periodo que se abre para la selección absoluta masculina. A la luz de lo visto, tanto en el Mundial de 2023 como en estos Juegos de 2024, es momento de plantearse cuál es el futuro de la selección española de baloncesto, qué jugadores pueden quedarse, qué jugadores pueden decir adiós y cuáles hay que empezar a tener en cuenta de cara a este futuro inmediato para la selección española. Así que hoy, en este vídeo, aquí en Gigantes del Básquet, nos lo preguntamos y tratamos de responder a esa cuestión. ¡Arrancamos! Para darle algo de orden al vídeo, he dividido en tres categorías o en tres capítulos lo que vamos a hablar aquí. Tenemos los jugadores que se van a ir, los que ya ha llegado su fin dentro de la selección española por una cuestión de edad, de veteranía y porque el tiempo pasa para todos, los que ya están, es decir, los jugadores que van a seguir siendo fundamentales en mayor o menor medida en este próximo ciclo que se va a abrir a partir del próximo verano, y los jugadores que vienen, es decir, los jugadores jóvenes que vienen empujando desde abajo y que llevarán y que en este periodo, en esta nueva transición que se va a iniciar para la selección española, van a tener un papel más o menos crucial dependiendo del tipo de jugador que estemos hablando. Empezamos con lo que se puede ir y aquí hay que destacar dos nombres. Uno es Sergio Llull, que pese a lo bien que ha estado rindiendo en estos Juegos Olímpicos, sin ir más lejos, ha sido el segundo máximo anotador de la selección española con 14 puntos y promediando por encima del 50% en tiros de campo y el 36% en triples. Está a punto de cumplir 37 años, lo cual significa que le quedan como mucho 1 o 2 veranos, dependiendo de cómo aguante su físico, que ya hemos visto en los últimos cursos que, pues, debido a las diferentes lesiones que ha tenido a lo largo de su carrera, no es el mismo tipo de jugador que habíamos visto, por muy bien que siga rindiendo tanto en el Real Madrid como en este último curso, en este último verano en la selección española de baloncesto. Me cuesta pensar que le podamos ver en Los Ángeles 2028 porque para entonces estará a punto de cumplir 41 años, lo cual, salvo que, digamos, le guarden ese espacio más como una figura de veterano, de capitán eterno dentro de la selección española, porque por turno le toca serlo ya, me cuesta pensar que podamos ver al bueno de Sergio Llull dentro de la selección española en ese momento, lo cual no significa que probablemente le podamos seguir viendo dentro de la selección española, como por ejemplo en el Eurobásquet del año que viene o quizá en el Mundial de 2027. El segundo nombre que quiero destacar aquí entre los que se pueden ir es Ricky Rubio. Lo digo y lo meto, lo introduzco dentro de esta categoría porque realmente no sabemos qué va a pasar con Ricky, no sabemos qué va a decir respecto de su carrera profesional. Todavía, mientras estamos grabando este vídeo, no sabemos dónde va a jugar la próxima temporada 24-25 a nivel de clubes, si va a decidir permanecer en el Barça, si va a optar por el Girona, por el Juventud o optará por colgar las botas definitivamente y no seguir jugando como profesional. Así que lo más seguro es que probablemente ya sea muy difícil contar con Ricky Rubio, pese a lo joven que sigue siendo el jugador nacido en 1990 y que sigue teniendo esa magia, ese desparpajo que le ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la última década para el baloncesto español. No obstante, hay evidentemente cuestiones más importantes en el baloncesto y en la carrera de Ricky Rubio y, como os digo, es muy difícil pensar o determinar qué es lo que va a ocurrir en este próximo ciclo olímpico para el nativo del Mas Nou. Y llegamos a uno de los puntos fundamentales y es los jugadores que están, los jugadores que van a permanecer, los nombres que van a seguir siendo cruciales en la selección dirigida por Sergio Scariolo, que recordemos renovó hasta el final de este ciclo olímpico, al final de Los Ángeles 2028, y que le seguiremos viendo, salvo cambio inesperado de los acontecimientos, como seleccionador absoluto de la masculina. Y aquí hay dos nombres que yo creo que ya ha llegado su momento, que llevamos mucho tiempo hablando de ellos, esperando que den ese salto de calidad, aunque ya lo vimos un poco en cierta medida en el Eurobásquet de 2022, pero en estos dos últimos veranos quizá hayan dado un pasito atrás, como son los hermanos Hernán Gómez. Billy viene de tener un primer año de regreso en la Liga Endesa bastante complicado, lo hemos visto sufrir un poquito para adaptarse de nuevo a este juego en la Euroliga, esa doble competición con el FC Barcelona, y que en ciertos momentos ha quedado un poco relegado o superado por otros jugadores dentro de la actuación del Barça. Algo que se ha traducido también
a estos Juegos Olímpicos, donde no le hemos visto del todo cómodo, no le hemos visto dominar a nivel ofensivo como sí había ocurrido en otros torneos, incluso en el Mundial del año pasado, donde estuvo yo creo que bastante bien, dadas las circunstancias, por la lesión que tuvo Lorenzo Brown y por la baja de última hora de Ricky Rubio. Así que yo creo que es un jugador que en el próximo ciclo olímpico, al término del próximo ciclo olímpico, tendrá 34 años, por tanto sigue siendo alguien joven, un pívot que tiene puntos, que tiene la capacidad de marcar la diferencia en el bloqueo directo y que tiene un juego de pies extraordinario. La cuestión con él siempre es la consistencia, que sea capaz de ser bueno de manera consistente durante el trayecto de todo un torneo. Y ahí sin duda, evidentemente, la clave fundamental es que tenga un base al lado que le dote de balones de calidad, porque sin eso no creo que sea capaz Billy Hernán Gómez de poder marcar la diferencia bajo los aros, como ha quedado patente tanto en el Eurobasket en el Mundial de 2023 como en estos Juegos Olímpicos de París 2024, donde sin un base que le nutra, que le proyecte, que le eleve, es muy complicado verlo. En contraste, por ejemplo, con lo ocurrido en el Eurobasket de 2022, donde fue sin duda el MVP del torneo y ayudado fundamentalmente por un Lorenzo Brown extraordinario. Y aquí lo relaciono un poco también con lo que ocurre con su hermano, que es con Juancho Hernán Gómez, que en este último torneo le hemos visto un poco fuera de la rotación. No sé si es por una cuestión de que seguía arrastrando los problemas físicos que le mermaron en el Preolímpico de Valencia, o bien porque no contaba con la confianza de Sergio Scariolo de cara a ocupar ese puesto de 4 titular o de 4 suplente, dependiendo de cómo fuesen las rotaciones. Pero claro, es un jugador al que tienes que tener en cuenta siempre. Estamos hablando de un alero defensivo con una capacidad de impactar, de intercambiar y que te permite plantear diferentes escenarios defensivos, que es, yo creo que fundamental para el momento en el que está ahora mismo la selección española. Ha tenido un año también complicado de regreso a Europa en Panathinaikos, aunque se haya proclamado campeón de la Euroliga y de la Liga griega bajo la dirección de Gene Ataman, pero claro, es un jugador que necesita tener confianza, es un jugador al que necesitas darle un poco de espacio, aunque tenga un momento malo, para que sea capaz de producir. Cuando no tiene esa confianza o no se siente con total seguridad, es muy difícil que le veamos producir a nivel ofensivo a pies quietos, donde es realmente uno de los mejores 3&D de todo el continente europeo. Y ya que estamos hablando de jugadores que regresan a Europa, el siguiente nombre es Usman Garuba. Para mí es el mejor pivote suplente que puede tener la selección española por esa capacidad física que tiene, que es el mejor interior suplente que te puedes encontrar dentro de todo lo que tienes en el baloncesto español a día de hoy. Es un jugador que te eleva muchísimo las alineaciones defensivas saliendo desde el banquillo, y que, por ejemplo, cuando ha compartido cancha con Alberto Díaz, con Jaime Pradilla, o incluso a veces por momentos con Santi Aldama como referencia ofensiva, le hemos visto grandes momentos, tanto en ataque como sobre todo en defensa. Y yo creo que es un jugador que este regreso a Europa, cuando ya se confirme su fichaje por el Real Madrid, sin duda estamos hablando de un jugador muy a tener en cuenta, que probablemente ayude a esas alineaciones suplentes o a esos jugadores que vengan empujando desde atrás, para elevar evidentemente a una selección española que necesita ese físico, que necesita ese factor diferencial que le puede dar un jugador como Usman Garuba, que te da una especie como de falso 5, y que por momentos incluso pues ya le hemos visto desarrollar un tiro de 3 que yo creo que va a ser bastante importante en estos próximos años que se vienen, tanto para Usman como para el resto de la selección española en los torneos venideros. Luego nos aparecen diferentes nombres que yo creo que pueden ser un poco intercambiables dependiendo de cuál sea el torneo, de cuál sea la disponibilidad de otras figuras y cuál sea la configuración final de la plantilla. Aquí tenemos los nombres de Darío Brizuela, de Alex Abrines, de Alberto Díaz, que se ha consagrado como el base suplente de referencia a la selección española desde ese Eurobasket, o Jaime Pradilla, que también es un muy buen interior suplente, como un revulsivo, como un microondas, que es lo que viene siendo desde que empezó su carrera profesional. Para mí son jugadores que, si bien yo creo que deberían estar siempre en la convocatoria de la selección española, quizá puede que no estén en todos los torneos que vengan en adelante, y eso es un poco dependiendo de las necesidades, dependiendo también del contexto al que te tengas que enfrentar. No es lo mismo tener un Eurobasket que tener un Mundial donde te toca cruzar, por ejemplo, con una Alemania, con una Francia, con una Brasil o con un Estados Unidos, dependiendo del bombo en el que estés. Así que para mí son jugadores clave en la rotación, con roles muy concretos y que dependerán también de lo que elija y decida Sergio Scariolo. Y aquí llegamos para mí al jugador fundamental, al jugador clave, a la figura, a la estrella, a quien debe marcar y pondrá sin duda el techo de la selección española, que es Santi Aldama. Con 23 años y apenas 2 torneos en la selección española, el canario ha demostrado
todo. Ha demostrado todo lo que se esperaba de un jugador llamado a ser diferencial en este equipo de España. Es un 4 que tiene la capacidad de atacar, que tiene la capacidad de lanzar a pies quietos y asumir y asumir situaciones de responsabilidad cuando el partido aprieta. Este torneo que le hemos visto en París 2024 es una demostración de un jugador que está llamado a ser importantísimo. O sea, estamos hablando de alguien que ha conseguido números solamente equiparables en los últimos años a Pau Gasol, al joven Pau Gasol en Atenas 2004 o ya es en su pico de carrera tanto en 2008 como en 2012. Estamos hablando de un jugador que apenas está comenzando su carrera profesional, que apenas lleva 3 años en la NBA y que poco a poco ya se ha consagrado como ese nombre a seguir. Si en el Mundial de 2023 le veíamos un poco quizá desubicado o no del todo consistente, recuerdo, por ejemplo, a Sergio Scariolo hablar en las ruedas de prensa de mandarle un poquito más al canario, en estos Juegos de París 2024 ha demostrado que tiene ese carácter para poder llegar y asumir la responsabilidad y liderar a un equipo siendo apenas un jugador tan joven. Para mí, en los próximos torneos, tanto en el Eurobasket como en la clasificación del Eurobasket, que va a ser también fundamental, como en el Mundial de 2027 que se celebrará en los países árabes, para mí Aldama es la figura a la que hay que tener en cuenta. Hay que construir o tratar de organizar toda la selección alrededor de lo que pueda darte Santi Aldama y eso marcará un poco el techo de este equipo. Pero para mí, con esa progresión que estamos viendo, con esos pasos poquito a poquito del jugador canario que ha dado en estos últimos cursos, yo creo que hay que ser optimistas con Santi Aldama, hay que tener también un poco de paciencia cuando llegue el turno y sobre todo creer que realmente este es el jugador sobre el que hay que edificar todo el proyecto que viene de la selección española de baloncesto masculino. Y pasamos ahora a lo importante, a lo que más probablemente le interese a la gente y es lo que viene. ¿Qué jugadores hay que tener en cuenta de cara al futuro de la selección española de baloncesto? Bueno, en los últimos cursos hemos visto como en las selecciones inferiores de categorías, pues las U18, U17, U16 o U20 en los diferentes europeos, han sido cruciales, han conseguido grandes resultados detrás de un gran trabajo desde el cuerpo técnico de la Federación Española de Baloncesto y que ha conseguido por fin muy buenos resultados de manera continuada. Lo importante de esto, que hay que ponerlo también en contexto, es que son selecciones que llevan muchísimo tiempo trabajando juntas, llevan unidos desde hace muchísimo tiempo y eso explica también que lleguen a un torneo de turno y consigan ganarlo pese a que tengan delante a talentos superiores a nivel físico como puede ser Francia o talentos desbordantes en 1-por-1 a pesar de que no lleven tanto tiempo juntos como pueda ser el caso de Estados Unidos. Bien, aquí hay 3 generaciones que tenemos que tener ya muy a mano, que tenemos que conocer muy bien, que son las de 2004, la de 2005 y sobre todo la de 2006, porque tiene 2 jugadores, que lo analizaremos al final, que van a ser cruciales, de las que se espera que sean jugadores con un talento desbordante y que ya analizaremos en profundidad más adelante. En la generación de 2004 tenemos a 2 jugadores. Uno ya ha debutado con la selección española, ya ha estado en un torneo oficial que fue en el Mundial de 2023, que es Juan Núñez. Juan Núñez para mí es el mejor base español, entiéndase, el mejor director de juego, base puro, que ha salido del baloncesto español probablemente desde Ricky Rubio. Y esta afirmación no se sustenta simplemente por el hecho de que tenga mucho talento, de que haya muchas expectativas respecto al ex del Real Madrid y del Racing Falun, sino porque es un jugador que por sus características, por el tipo de jugador que es, por lo que ha demostrado en tan poco tiempo, se caracteriza por ser un director de juego mayúsculo, un gestor del bloqueo directo de primerísimo nivel para alguien que, recordemos, apenas tiene 20 años. Lo que marca un poco la diferencia entre Juan Núñez y quizá otros proyectos que vienen pisando fuerte desde dentro del contexto de la selección española es que Juan Núñez es un distribuidor, no es alguien en el que esperes darle el balón y que te pueda producir más de 20 puntos, sino que al revés, es alguien el que debe organizar el juego de ataque, alguien que debe nutrir de balones a jugadores importantes. Ahí es lo crucial de su figura, es lo importante porque puede ser ese nexo de unión que permita tanto a Billy Hernán Gómez como a Santi Aldama sacar sus mejores versiones cuando llegue el momento. Y para mí hubiese sido esta una muy buena ocasión para verle dentro del contexto de los Juegos Olímpicos, pero Sergio Scariolo decidió optar tanto por Lorenzo Brown como por Alberto Díaz como sus 2 bases principales y tener ese apoyo de Sergio Llull en el puesto de base escolta que ya lo hemos visto en más de una ocasión. Pero yo creo, ya os digo, que de cara a este nuevo ciclo olímpico, de cara a estos próximos torneos que se vienen, campeonatos para la selección española, Juan Núñez va a ser el base titular, va a ser la figura sobre la que depositar muchas de las esperanzas de España y yo creo
creo que lo va a hacer realmente bien y ya veremos qué tal le va en este primer curso en la Euroliga en el FC Barcelona, porque tiene madera para ser un jugador crucial y uno de los mejores bases de Europa en esta próxima década. Y el segundo nombre dentro de la generación 2004 es el de Baba Miller. Baba Miller quizá le falte todavía un poquito de desarrollo físico, de desarrollo dentro del juego para que probablemente le podamos ver en la selección absoluta. Baba Miller es un jugador que todavía tiene que definirse si va a ser un 3, va a ser un 4 o va a ser un 5 y todavía y por el momento ha tenido bastantes problemas de adaptación dentro del contexto de la NCAA. Ha cambiado este año de universidad dentro del estado de Florida y veremos cuál es su progresión final para poder sacar conclusiones. De nuevo, estamos hablando de jugadores todavía muy jóvenes que están empezando sus carreras y que creo que hay que ser pacientes a la hora de sacar las primeras conclusiones con ellos, y no simplemente por el hecho de haber conseguido buenos resultados en las categorías inferiores, van a llegar cumpliendo los 20-21 años y van a salirse en la selección absoluta. Hay que ser pacientes, hay que tener un poco de cautela y no sacar conclusiones precipitadas. Pero claro, luego tenemos una generación, como la de 2005, que para muchos es una de las es la mejor que ha salido probablemente desde la del 80 o desde el 81, porque claro, estamos hablando de la última o la más reciente selección que ha conseguido ganar el Mundial Junior, el Mundial de Sub-19, anteriormente conocido como el Junior, que fueron los primeros desde esa generación de 1980 que ganó el oro en Lisboa en 1999, los llamados ahora Golden Boys 2.0, que claro, tienen yo te diría 3-4 jugadores que pueden ya a día de hoy ser titulares en un equipo de liga andesa, que pueden marcar la diferencia si tienen la oportunidad, y veremos si su progresión también les lleva a dar el salto a la NBA o bien se quedan en Euroliga o en otras ligas profesionales del resto del mundo. Aquí hay diferentes nombres, pero quiero destacar solamente, para empezar por encima del resto, a 3. El primero de ellos es Izan Almansa, que le hemos visto progresivamente dar pasos adelante como uno de los interiores más interesantes surgidos del baloncesto español en los últimos años. Es un jugador que a nivel defensivo me parece lo más interesante de él. Es un perfil que, aunque pues, sea grande, sea muy imponente a nivel físico, estamos hablando de un jugador de 2.08, para mí lo que más destaca en él es su impacto defensivo. Es un jugador que entiende muy bien lo que sucede sobre la cancha y a media pista, alguien que puede proteger el aro a un muy buen nivel y que, claro, también tiene una verticalidad y un físico imponente. Aquí yo creo que lo que va a pasar, o lo que creo que puede acabar sucediendo con Izan Almansa, es que ya de cara al próximo verano le veamos ya en las convocatorias de la selección española, que quizá integre ese último puesto que normalmente estaba en disputa entre Jaime Pradilla y Seba Saiz, pero que claro, puede ser un nombre muy a tener en cuenta después de lo que ocurra en esta temporada en la NBL, en la Liga Australiana, que recordemos que ha fichado por los Perth Wildcats después de borrar su nombre del draft de la NBA. Y esta generación de 2005, sobre todo, y es lo que marca un poco la diferencia, tiene centímetros, tiene muchísima altura, y es lo que le había faltado históricamente a la selección española desde los casos de los hermanos Gasol, de Jorge Arbajosa, de Felipe Reyes y otros tantos nombres, como por ejemplo Fran Vázquez, que claro, no teníamos, o no tenía la selección española, esos interiores para ser capaz de impactar contra equipos como Estados Unidos, como en su momento Francia en el Eurobasket de 2013 o en el Mundial de 2014, y claro, nos plantamos ahora con dos figuras como son Izan Almansa y Adai Mara, que es el otro nombre que quiero traer aquí encima de la mesa, que pueden ser los que eleven el suelo competitivo de una selección española y ayuden a ese proceso de transición, porque ahora sí, la selección española masculina ya está en un periodo de transición definitivo e irrevocable. Adai Mara es el gran proyecto, es el jugador que todo el mundo podía esperar que acabase surgiendo en un momento u otro. Es un jugador de por encima de los 7 pies, que mide cerca de 2,18, pero claro, tuvo una explosión muy temprana en la Liga Andesa con Casa de Monzaragoza, decidió dar el salto a la NCAA, y este primer año en UCLA, en la Universidad de California, no ha tenido minutos. Se produjeron diferentes cambios dentro del cuerpo técnico de la universidad y no tenía la confianza de Mike Cronin, que es el entrenador de la selección de UCLA. Ha tenido un primer año muy complicado. Veremos qué tal le va en este segundo curso, donde también en UCLA cambia de conferencia dentro de la NCAA, lo cual va a ser también importante a la hora de medirse ante rivales mucho más importantes y quizá tener más oportunidades, porque también desaparece o ya da el salto a la NBA el turco Adem Bona, que había sido quizá ese bloqueador, o quien le había bloqueado un poquito en la rotación para poder tener más minutos. Veremos qué tal le va en este segundo año, como decía, para poder sacar de nuevo conclusiones, pero sin duda, tarde o temprano, Adai Mara acabará llegando a la selección española masculina, acabará siendo un jugador con minutos y veremos cuál es realmente su techo
como jugador profesional dentro de la selección española y en general del mundo del baloncesto. Y personalmente aquí quiero destacar a otro nombre que a mí me gusta desde hace muchísimo tiempo, que es Sergio de la Rea, el jugador del Valencia Basket, que es un jugador, un perfil muy distinto, porque estamos hablando de un base de 2-0-3, pero claro, estas generaciones que vienen pisando fuerte desde atrás de la selección española tiene una sobrepoblación de guards, tiene una sobrepoblación de bases, y probablemente ese hecho, más allá de que lo que pueda acabar sucediendo con su progresión, es lo que acabe marcando un poco si integrará el puesto de base o bien se desempeñará esa función entre el base y escolta que había tenido, por ejemplo, Sergio Llull en estos últimos años. Sergio de la Rea es un jugador especial, es un jugador con una capacidad desbordante, sumamente inteligente, y esto es lo que hay que poner en valor cada vez que se hable de él, porque tiene una cabeza privilegiada tanto para entender el baloncesto como para el resto de cuestiones. Y me gusta mucho, es un perfil que ya le hemos visto debutar, le vimos estrenarse en el último amistoso de la selección en Granada, y yo creo que dejó muy buenas sensaciones por esa capacidad que tiene de poner el balón en el suelo, de cortar la defensa y sobre todo de dirigir en transición, que es un punto fundamental dentro del baloncesto actual, y que creo que con Sergio de la Rea podemos tener una figura muy interesante a la cual explotar, y veremos qué oportunidades tiene en este próximo curso en Valencia para, bueno, tener una mejor referencia a la hora de sacar conclusiones con Sergio de la Rea. Luego en un escalón inferior yo creo que hay que hablar tanto de Lucas Langarita como de Jordi Rodríguez, que llegarán porque tienen esa capacidad, tienen ese talento, ese físico en el caso de Lucas Langarita, o bien ese tiro en caso de Jordi Rodríguez, pero claro, quizá les cuesta un poquito más porque tienen mucha competencia en ese puesto, como puede ser el caso de Darío Brizuela, de Alex Abrines y otros tantos jugadores que ya tienen muchos más galones, y esto importa mucho a la hora de poder debutar o tener un puesto más o menos fijo dentro de la selección española masculina. Ya digamos aquí a la generación 2006, que tiene dos talentos, dos jugadores que son un auténtico escándalo y que junto a Juan Núñez pueden ser los otros dos bases que compongan la línea exterior de la selección española, tanto en este próximo ciclo olímpico hasta 2028 como en lo que venga en adelante, porque tanto Hugo González como Mario Sansuperi son dos figuras que yo personalmente hacía muchísimo tiempo que no veía dentro del baloncesto español, dos jugadores nacidos en España que tengan esa capacidad de dominar el uno contra uno, de ser cruciales en el 2x2, en el bloqueo directo, tanto para distribuir, que es lo que hace diferenciar, por ejemplo, a Juan Núñez, como para llegar al aro y anotar, porque eso es lo que en muchas ocasiones marca la diferencia cuando estamos hablando del baloncesto FIBA en selecciones europeas, del baloncesto FIBA con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, que ahora que se acaba de integrar dentro de la élite del baloncesto internacional. Claro, con Mario Sansuperi y con Hugo González tenemos dos jugadores, dos guards, que pueden llegar al aro a través de un bloqueo directo o sobre todo de un 1-por-1, que es muy difícil y muy raro de ver en el contexto de una selección europea, y que puedan ser tan diferenciales. Mario Sansuperi ya lo hemos visto en este último año en la Leboro en Tizona Burgos, y lo vamos a ver ahora en Liga Endesa de la mano de Diego Campo en Baxi Manresa, ser un jugador que tiene una capacidad de desborde, de llegar al aro, de poner el balón en la pintura y distribuir a partir de ahí, que raramente le hemos visto, se ha dado en un jugador, lo primero, tan joven, lo segundo, español, y lo tercero, que tenga ese desparpajo y esa seguridad de hacerlo con tan poca edad. Y Hugo González quizá nos genere un poco más de dudas, porque pese a que lleva ya mucho tiempo en las categorías inferiores del Real Madrid, todavía no ha debutado a un primer nivel o ha tenido grandes oportunidades a primer nivel dentro del baloncesto profesional. Veremos, ya que parece que se va a quedar en el Real Madrid, si tiene más ocasiones de demostrar su talento en un equipo Euroliga como es el Club Blanco. Para mí estos dos jugadores, sobre todo en el caso de Mario Sansuperi, me gusta muchísimo. Y Hugo González, yo creo que lo que tiene diferencial es esa capacidad para anotar tras bote, para superar a los suyos y generarse su propio tiro, ya sea en step back, ya sea tras un bloqueo directo, porque esas dos patas son muy importantes a día de hoy en un base, en un director de juego, y que te permite tener un Juan Núñez, que es un distribuidor, un Mario Sansuperi, que es un talento físico extraordinario, y luego Hugo González, que a nivel técnico te puede generar un volumen de puntos muy importante en el puesto de uno. La selección española va a tener que tomar una gran decisión respecto al puesto de base, porque no va a ser sencillo decir quién se queda fuera, quién es el base titular y sobre todo cómo organizas el sistema de juego, porque esa es otra de las cuestiones, y lo hablábamos en anteriores episodios y anteriores vídeos, que claro, la selección española
en cierta medida ha caído en estos Juegos Olímpicos porque no ha terminado de tener el mejor sistema de juego adaptado al contexto de sus jugadores o viceversa, o que los jugadores no se han adaptado de la manera adecuada al sistema de juego. Y quizá ahora que se abre este nuevo periodo de transición donde vas a tener que, bueno, lo más seguro es que tengas malos resultados, aunque luego haya que ponerlos en perspectiva, te permita explorar nuevas vías de juego, nuevas filosofías, nuevos sistemas, lo cual a la selección española le va a venir muy bien tener estos 3 perfiles de bases, más los que ya tienes en plantilla, por decirlo de alguna manera, para encontrar la manera o la filosofía que defina a esta nueva selección española. Y por último, que me lo he dejado para el final, está la cuestión de Lorenzo Brown. Lorenzo Brown venía a ser el jugador que un poco hilvanase o uniese o elevase el juego de la selección española en este periodo de pre-transición que hemos visto tanto desde el Eurobásquet de 2022 hasta la actualidad en estos Juegos de París 2024. Lorenzo Brown ha dejado claro que quiere seguir, lo declaró tras la eliminación de España en la fase de grupos en París 2024, y estamos hablando de uno de los mejores bases del continente europeo, uno de los mejores bases de la Euroliga, como bien ha dejado claro tanto en su paso por Rusia como en su paso por Maccabi Tel Aviv en este último curso, y ahora que ha fichado por el campeón de la Euroliga como es el Panathinaikos. Para mí es un jugador que es útil, es un jugador que cuando está bien físicamente, que está por ver en qué estado ha llegado a la selección española en este último torneo, después de un año muy complicado en el Maccabi de Tel Aviv, veremos realmente si puede o si tiene encaje dentro de lo que busca la selección española, porque probablemente por mucho que el jugador quiera continuar en la selección española, probablemente la Federación Española busque otras alternativas, busque otros jugadores en los que confiar, sobre todo por lo que veníamos hablando de que tiene 3 bases jóvenes muy importantes, más luego todo lo que ya tienes de estructura previa. Y aquí una de las cuestiones que me gustaría mencionar antes de terminar con el caso de Lorenzo Brown es que está a punto de cumplir 34 años, los cumple creo que es en el mes de agosto, y yo creo que para el próximo Eurobásquet, si España consigue clasificarse, que está por ver, porque ha empezado bastante mal esas 2 primeras ventanas de febrero de 2024, está por ver, yo creo que estará en el próximo Eurobásquet Lorenzo Brown como un poco de nexo entre lo que viene y lo que ya está. Y creo que volverá a hacerlo bastante bien porque el Eurobásquet suele ser un torneo mucho más amigable donde yo creo que de cara a ese Eurobásquet de 2025 habrá bastantes más bajas en las principales selecciones europeas porque hay muchas que ya tienen su billete garantizado de cara a otros torneos. Así que para mí yo creo que es una cuestión que todavía tiene que resolver la selección española, pero afortunadamente tiene talento de sobra en el puesto de base para suplirlo o bien para tomar una decisión sabiendo que puede que los resultados no sean los mejores a nivel de clasificación final, pero sí las sensaciones, y eso es lo importante a la hora de desarrollar un nuevo proyecto como es el caso de la selección española a día de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy o el podcast, dependiendo del formato donde nos estéis escuchando. Recordad suscribiros, dejar un comentario, que lo podéis dejar tanto en YouTube si nos estáis viendo, como en Spotify o en iVoox o en las plataformas que más os guste, darle like, suscribiros y dejarnos vuestras opiniones respecto de cuál debería ser la próxima convocatoria de la selección española de cara a ese Eurobásquet de 2025 donde se juega mucho la Federación Española y donde veremos cuál es el techo real de esta selección española a futuro. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima.